¿Y de qué les quiero hablar? Todos los que saben que son de la iglesia, hay una persona que es muy futbolera y no se los mencioné. En este momento está con un bebé a UPA y es Damián. Damián no vino a jugar a la pelota. Y yo les pregunto, ¿por qué piensan que Damián, siendo tan futbolero, no viene? Por el bebé, porque tiene sueño, dicen acá. Entonces, puede ser, porque ahora es padre. Y de hecho, sí, voy a empezar a ir y todavía no empezó a venir. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ser padre, en muchos casos, es renunciar a actividades o cosas que nos gustaban. Aquellos que son padres saben de que esto es así. Yo me anoté algunos acá. Al sueño, al cansancio. Después de que sos padre te das cuenta que dormir está sobrevalorado. No era tan necesario. O sea, se podía seguir trabajando y decís, che, con 2 o 3 horas me di cuenta que llego a una velocidad crucero del 40-50% de mí mismo y listo. Al silencio. En mi casa, cuando se van las nenas, yo digo, hay silencio. Que no haya ruido. ¿Entendés? A eso. Al orden y la limpieza. Yo les digo de mi casa, pero imagino que la de todos los padres es igual. Yo digo de mi casa, pero es imposible no caminar a la madrugada, ¿viste? Vas a buscar a uno que llora y no pisar un juguetito, un cosito de la, ¿viste? Siempre hay cosas. Al control remoto. No solo dónde está, que lo pierden todo el tiempo, sino que cuando aparece y uno quiere ver, no sé, las elecciones, un partido, lo que sea, no, princesas en casa, en el caso de mi casa. Uno tiene que renunciar hasta a esos pequeños detalles, a la billetera, al olor, a un montón de cuestiones. Y la idea no es generarles pánico a Joana, Nahuel, Lucas y Dayana, todo lo contrario, o a Janina y Víctor, que ya saben lo que es ser padre, pero que tienen un camino. Todo lo contrario, aquellos que somos padres, estamos felices de ser padres. De hecho, es algo medio raro. Lo lindo de ser padre, uno termina siendo padre por amor, pero no por el amor que ellos te dan a vos, sino por el amor que vos le das a ellos. Porque ahí es el segundo punto de hoy, que vamos a hablar de ser padre es renunciar. Y el punto número 2 de hoy es el amor de hijo es un amor ingrato. El hijo, por lo general, siempre ama o expresa menos que el padre. Se los voy a decir en un ejemplo. Yo no sé si a Tomás le gusta o no le gusta que yo le dé besos. Sin embargo, nació hace un año y ya lo llené de besos. Yo sí sé que a mi mamá le gusta que le dé besos y sin embargo no se los doy. O sea, ¿por qué? Porque mi amor hacia ella es ingrato. O sea, pero esto lo digo yo en mi ejemplo y es en el ejemplo de todos. O sea, cualquiera, cambiamos a nuestros hijos 1000 veces y no tenemos problema. Ahora, si tenemos que cambiar cuando nuestros padres son mayores una vez, ya nos queda en la memoria como diciendo, preferiría no pasar de vuelta por eso. El amor de hijo es un amor ingrato. Me olvidé cuando dije los matrimonios también a Jackie y a Martín. No tengan miedo de tener hijos, está buenísimo. O sea, a los que no tienen hijos, sépanlo, eso que les quede claro. Ahora, estos mismos 2 conceptos de ser padre es renunciar y el amor de hijos es ingrato, es lo mismo que pasa en nuestra relación con Dios. Nosotros somos hijos de Dios y si decimos un versículo bíblico, si tienen, Natu, te voy diciendo las citas, Juan 1:12, nos lo acordamos todos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. De manera que, y después vamos a terminar hablando de esto, a los que le recibieron a Jesús y a los que creen en su nombre, tienen la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Somos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Entonces, ahora, nos gusta hablar de este presente, aquellos que somos hijos de Dios, y de hablar de que somos hijos de Dios. Ahora, hay un pasado de eso. Y el pasado aparece en Efesios. Y ahí en Efesios 2,
Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ahora nos toca ser hijos de Dios, como leíamos antes, porque le recibimos y creemos en su nombre, pero antes éramos hijos de desobediencia. Y sigue, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quédense con esos dos conceptos. Yo sé que están cansados, así que se los hago simple. Tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Ahora, esto no fue gratis. Y lo veíamos en la reunión de recién, en la cena del Señor. Esto no fue gratis. Para eso, decíamos, ser padre es ceder y el padre tuvo que ceder. Y si hablamos de ceder, el primer versículo que nos viene a la mente quizás sea Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo. Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Está también en Romanos 8:32, cuando dice que el Padre no escatimó a su propio Hijo, o sea, lo dio. Pero yo quisiera que leyésemos juntos, y ahora sí los invito, si tienen Biblia, búsquenlo. Estos eran todos versículos bien conocidos. Si tienen, busquen Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió otra vez, Dios dando o Dios renunciando a algo, en este caso a su Hijo que lo está dando, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, para que comprase la libertad. Eso es redimir, es comprar la libertad, para que los redimiese a los que estaban bajo la ley, y acá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Antes, hijos de ira. Antes, hijos de desobediencia. Ahora, hijos de Dios. ¿Qué pasó en el medio? Dios renunció y por medio de esa renuncia nos adoptó. Eso es lo que pasó en el medio. Y no solo podemos decir nos adoptó, sino que hizo mucho más. Miren, compró nuestra libertad. Dice Gálatas ahí que éramos esclavos y Él compró nuestra libertad. Nos adoptó. Nos dio el Espíritu Santo, el cual tiene un nivel de cercanía que hasta nos autoriza a Abba Padre, lo podemos llamar. Traducido, Abba era lo primero que decían los bebés. Era como si fuera un papito, un pa, un nivel de cercanía absoluto, no para que lo usemos nosotros, pero un nivel de cercanía. Eso es lo que tenemos, nos dio eso. Y nos dio la posibilidad de ser herederos. O sea, no solo nos adoptó, nos sacó de hijos de ira, nos sacó de hijos de desobediencia, sino que al hacerlo nos dio el privilegio de ser herederos. Ahora, y haciéndolo corto, ser padre es renunciar y Dios renunció. Y no es que renunció a un poco de dolor, a un poco de mugre, a dormir menos, al control remoto o a pagar pañales y cuotas de colegio. No, renunció a su propio Hijo, renunció a Jesús. A ese nivel es que el Padre, Dios, renunció por nosotros. Y del otro lado, el amor de hijos es ingrato. Y fíjense cómo recién estuvimos leyendo, y si los tienen presentes se los van a acordar, antes éramos hijos de ira y ahora somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de desobediencia y ahora fuimos adoptados.
Antes éramos esclavos del pecado, y ahora somos libres porque nos redimió, compró nuestra libertad. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora somos herederos. Vivíamos conforme a la potestad del príncipe de este mundo, o sea, vivíamos de acuerdo a como Satanás quería que vivamos, y ahora tenemos la cercanía de poder decirle Abba Padre, Papito, Pa, o de la manera que lo querramos llamar de manera cercana. Y la pregunta que a mí me surge a partir de ver tanto el lado de la moneda de lo que el Padre renunció, como del lado de la moneda de lo que nosotros recibimos, es preguntarme qué tan demostrativo soy como hijo. Acabamos de terminar una reunión que es la reunión de agradecimiento. ¿Qué tan a la altura estuve de la reunión? ¿Qué tanto presté atención? ¿Qué tan agradecido vine? ¿Qué tan preparado vine para dar gracias por todo eso? Ariel decía algo interesante que es, si yo supiera que van a leer mi acta, cuánta vergüenza me daría, ¿no? El acta de las cosas que yo hice, cuánta vergüenza me daría y qué tan agradecido debo estar de que no lo haga o de que a pesar de todo eso se me regale la salvación. Entonces, no es ni más ni menos que lo que quiero hacer que invitarte a que como hijo de Dios, si sos hijo de Dios, seas más agradecido. Seas mucho más demostrativo, ¿no? Yo decía, el amor de hijos es ingrato porque yo puedo querer mucho a mis padres, pero no se los demuestro. A veces, si hay muchas personas, capaz que saludo a todos y a ellos les golpeo en el costado como si siguiera viviendo en la casa como hace 15 años. Entonces, ¿qué tan demostrativos somos con Dios a partir de eso que Él nos da? De manera que simplemente es una invitación a la reflexión. Tenemos revancha el domingo que viene, pero no el domingo en la reunión. O sea, tenemos revancha en toda la semana para ser agradecidos y el domingo que viene expresarlo de una manera distinta, o al menos capaz que ni siquiera expresarlo para afuera, pero sí expresarlo de adentro hacia el cielo de una manera distinta. Y simplemente cerrar con esto. Esto, poneme, Natu, 1 Juan 1:12. Esto, si sos hijo de Dios. Leíamos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si todavía no estás en este grupo, si todavía no estás entre los que son hechos hijos de Dios, sino que sos una criatura de Dios, Dios te creó, pero no por eso sos su hijo, si todavía no tenés esta seguridad, esta tranquilidad de ser hijos de Dios, es un buen momento para que le recibas, es un buen momento para que creas. ¿Y qué significa creer? Miren, creer que Jesús nació, vivió y murió es más o menos fácil, son hechos históricos. Creer que resucitó y que lo hizo para salvar nuestros pecados demanda fe. Entonces, eso es creer, es tener fe de que cuando Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó, lo hizo por mis pecados. Si no tienen esta seguridad de salvación, no se vayan. Agarren a la persona que tengan al lado y digan, yo quiero tener esta seguridad, y nos quedamos hablando, no hay ningún problema. Ahora, eso es lo importante, que puedan irse con la seguridad que tenemos muchos de todos nosotros de decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le recibí y porque creo en su nombre.